A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, apreciados amigos, un gusto estar nuevamente aquí en su espacio Ecuador Opina. En esta ocasión contamos con la presencia de Franklin Villalba, candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha, por el Distrito Norte, ¿verdad? Eres candidato alterno, además él ya nos va a explicar a lo largo de la entrevista su plan de trabajo, su hoja de vida. Como ustedes ven, este es un espacio democrático donde se da la oportunidad a todos para que también, sobre todo las nuevas generaciones, puedan exponer sus planes de trabajo. Así es que en virtud de eso analizaremos un poco la situación del país y las elecciones que se realizarán, el proceso electoral que ya estamos inmersos, que concluirá con las elecciones del próximo 9 de febrero del 2025. Dicho esto y sin más preámbulos, bienvenido Franklin, siéntete como en tu casa. Espero que este sea el inicio de una serie de entrevistas que realizaremos contigo. Como ustedes pueden ver, eres bastante joven, ¿no? Así es que cuéntanos un poco, ¿quién es Franklin Villalba? Muchas gracias, Santiago. Saludos a toda la audiencia. Sí, mi nombre es Franklin Villalba. Actualmente soy candidato a la Asamblea Nacional, soy candidato alterno del primer puesto de la circunscripción norte. O sea, entendamos que están divididos por distritos las candidaturas. En este caso soy alterno de Ana Belén Cordero, que está encabezando la lista de aquí del norte. Ya. Tengo 28 años, sí, soy uno de los candidatos del jóvenes. movimiento Creo, obviamente, ¿no? El movimiento Creo. Eso es importante decirlo, claro que estás dentro de esa lista, ¿no? Exactamente, en la lista 21, que es el movimiento Creo. Vale. Que en esta ocasión tenemos a Francesco Tabaqui como el candidato a presidente. Ya. ¿Cuál es el binomio de Francesco? Es Blanca Sacancela, quien ya fue asambleísta en el periodo del 2021-2023. Ah, ya, muy bien. Sí, entonces, bueno, ese es el binomio que tenemos. El marco de la candidatura presidencial de tu movimiento. Perfecto, exactamente. Sí, bueno, como lo decía, sí, yo soy de los candidatos de los más jóvenes en la lista. Se ha apostado por la juventud. Yo tengo 28 años. Bueno, yo de profesión estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, entonces soy politólogo. Más allá del análisis político, más allá de lo que se puede hacer desde la academia, para mí es importante poder contribuir de alguna manera al desarrollo del país. ¿Dónde estudiaste tú Ciencias Políticas? Yo estudié en la Universidad de San Francisco. Ah, muy bien. Sí, tuve una beca en su momento, eso tengo que aclararlo, y siempre la importancia de seguirnos preparando. Muy bien. Dicho esto, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria, porque me comentabas antes de iniciar la entrevista que tú habías sido funcionario público, que te habías desempeñado en una secretaría, algo así. Cuéntanos un poco eso, por favor. Sí, exactamente. Fui funcionario público, tuve un paso corto por la CENESID en algún momento, en el área que se enfocaba en los institutos tecnológicos, y de ahí pasé a trabajar en la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que fue una secretaría creada en el gobierno del expresidente Lazo. Cuando dices un paso corto, ¿qué hiciste en concreto en la CENESID? En la CENESID, la verdad, estuve más en el área de documentación, un poco de gestión de archivo, empapándome, entendiendo lo que era el servicio público. Yo tengo que decirlo, ingresé desde el cargo más bajo que se podía ingresar en el sector público, porque yo creo mucho en que un burócrata o una persona que entra al servicio público tiene que ir haciendo una carrera y tiene que ir aprendiendo. Creo que ese es un gran error de muchas personas que no conocen de lo público, ingresan a cargos de Franklin, y perdón que te interrumpa un segundo en esto. Qué importante lo que acabas de decir. Cuando la mayoría de gente ahora, no todos desde luego, sobre todo cuando se te pega el bichito de la política, que se dice, ¿no? Que está bien, es una vocación muy importante, que sobre todo debe estar orientada al servicio, el servicio público, que es la esencia. Pero todos quieren ser alcaldes o presidentes de una, como se dice, ¿no? O sea, nadie quiere, como tú dices, hacer carrera política. Yo recuerdo que los expresidentes de la República, por ejemplo, como Rodrigo Borja, León Febres Cordero, que en paz descanse,
ellos tuvieron una trayectoria, primero en el servicio público bastante interesante. El arquitecto Sixto Durán Mazén también, que fue presidente del Ecuador, fueron ministros, secretarios de Estado, alcaldes, y luego obviamente pues, culminaron su carrera, salvo el caso del alcalde de Guayaquil, de León Férez Cordero, que fue al revés, pero bueno, es un tema aparte. Pero luego terminaron su carrera como presidentes de la República, ¿no? Interesante esto que me comentas, ¿no? Continuemos. Sí, exactamente. Yo creo que esto es algo fundamental. Eso nos evita que exista cierto tipo de improvisación o más bien llegar a un cargo en el que no se está preparado. Creo que ese es el primer acto de corrupción que se puede cometer en algún momento, y es aceptar un cargo para el que uno no se está preparado. Entonces, por eso creo mucho en este tema de la profesionalización, del paso también por el sector público. Continuando desde esa parte, y también de ahí trabajé yo en la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, y más que nada es una secretaría técnica que sigue existiendo, que el gobierno actual la mantuvo, a pesar de que en algún momento se habló de una fusión o de eliminarla. ¿Por qué? Porque la importancia de establecer las políticas de combate a la desnutrición crónica infantil como una política no de gobierno, sino una política de Estado, una política que no importe quién está a la cabeza del gobierno, de la administración del Estado, sino que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Qué hacías tú concretamente en esa secretaría? ¿Cuál era tu función? Yo en la secretaría estuve en la parte de vinculación territorial, de vinculación en realidad con la comunidad, pero más allá de yo decir hacer algún tipo de voluntariado, no estaba enfocado a eso, sino más bien a tener canales con los líderes comunitarios, con diferentes también líderes barriales, por así decirlo, con los GATS, con los GATS parroquiales, con los GATS municipales, para poder articular los servicios que se tienen que dar hacia los niños, sobre todo hasta los 2 años de edad, que es sumamente importante. Hay una cosa que se llama la ventana de oportunidad, y es que un niño puede vencer la desnutrición, se puede prevenir, se puede durante los primeros 1000 días de vida, que son los primeros 2 años de vida desde que está en el vientre de la madre. ¿Qué experiencia positiva sacaste tú de ese paso tuyo por la secretaría que me estás mencionando? El positivo, sin duda, el contacto con la gente, el poder ver a muchas personas que muchas veces por falta de voluntad de ciertas instituciones no tenían sus servicios, no tenían por ejemplo, la vacunación, no tenían, por ejemplo, el conocimiento de que tienen que ir a hacerse controles, una madre que estaba en proceso de gestación. Entonces, yo creo que el rescate de aquí es ver cómo un gobierno se empezó a preocupar de verdad por los niños, de verdad por ver que esos niños estén siendo atendidos, y sin duda volver a hablar de la infancia, que es algo que en el Ecuador se ha ido perdiendo. Claro, porque, a ver, tú me decías, me contabas previo también a la entrevista, que esto en el gobierno anterior al del presidente Lasso tenía otro nombre, me parece que era Secretaría Técnica, ¿me corriges, por favor? No, y se mantiene Secretaría Técnica Ecuador Crece. Claro, actualmente, pero antes del gobierno del presidente Lasso. Antes del gobierno del presidente Lasso era el Plan Toda una Vida. Plan Toda una Vida. Que fue lo emblemático del presidente Moreno, sí, con las manuelas y con todo ese tema, y que de ahí tenían el Misión Ternura, que de alguna manera deriva... Que era el tema de la desnutrición, pero era solamente como un plan dentro de algo macro, que atendía a todas las etapas de la vida, pero en realidad fue en el paso del gobierno de Guillermo Lasso en el que se enfoca principalmente en la niñez. Eso quiero que lo menciones. Llega el presidente Lasso y él saca este plan de Toda una Vida y lo convierte en Secretaría Técnica. Exactamente. ¿El por qué? Porque ya existía desde el año 2020, durante la pandemia, existe ya un compromiso desde el Estado de poder crear como política pública el combate a la desnutrición crónica infantil. Y al momento en el que el presidente Lasso ingresa, lo toma como suyo y continúa con el proyecto. Y como lo digo, hasta ahora sigue el proyecto. Uno de los logros dentro del gobierno pasado fue la de reducción de 3.5 puntos, ¿no es cierto?, puntos porcentuales al índice de desnutrición crónica en niños menores a 2 años. Obviamente hay resultados medibles en ese sentido, ¿verdad? Exactamente, y por eso y la proyección existe, o sea, sigue existiendo proyecciones año a año, proyecciones hacia los 5 años. La meta fue reducir 6 puntos en los 5 años de gobierno, en teoría, si es que se hubiera terminado el gobierno calendario del expresidente Lasso,
pero a mitad se superó el puntaje que se quería reducir. Entonces fue más de la mitad, fue al 3.5%, que es aproximadamente los 20,000 niños que siempre lo dice el expresidente en sus entrevistas, y en realidad esa es la data que se tiene, y que también de ahí deriva la creación de una fundación también que ha hecho el expresidente, que se llama Ecuador Crece Contigo, para continuar con esta lucha. Me enteré por los medios de comunicación que fue hace poco también, ¿no? El tema del lanzamiento de esta fundación. Exactamente, el lanzamiento de la fundación se lo hizo la semana pasada. ¿Ya? Entonces, y claro, perteneciente dentro del directorio, o quien la fundó de alguna manera, es el expresidente Lasso. ¿Tú eres parte de la fundación también? Actualmente no soy parte de la fundación. Lógicamente he estado también contribuyendo. Actualmente no tiene la presencia todavía territorial, eso es en lo que se está trabajando, sino que ahorita desde el directorio que se tiene, lo que se ha hecho es un primer paso, que es el transparentar cifras. El poder ver cuál ha sido el avance y el análisis, porque el gobierno actual atribuye que ha reducido un 1% más, un punto más, en donde estarían aproximadamente 5,000 niños más que han salido, han logrado vencer la desnutrición crónica. Pero bueno, eso es algo que la importancia de que paulatinamente se siga haciendo un estudio, un seguimiento de cómo va la política pública. Yo supongo que en el trabajo que tú realizaste en esta secretaría había un equipo sólido, ¿no? Había un equipo técnico también, y contaron, como es obvio, con la cooperación internacional también. Más o menos me puedes comentar eso, contarnos un poco qué tipo de agencias de cooperación trabajaban con ustedes, qué planes, estaban Naciones Unidas ahí, USAID, no lo sé. Sí, totalmente. El trabajo siempre era en conjunto con fondos internacionales. La cooperación internacional es fundamental, claro que sí, de la mano siempre con UNICEF. Había un convenio como tal con UNICEF para todo el tema del cambio de comportamiento de la educación. La desnutrición crónica infantil tiene mucho que ver con un proceso de educomunicación, de comunicar pero a la vez educar y lograr cambiar el comportamiento, porque son cambios de hábitos. Por ejemplo, hay una cosa que es el agua, el consumo de agua. Hay que realizar un proceso de cambio en el comportamiento, de saber que no hay que consumir agua que está contaminada, agua que no está clorificada, agua que no está potabilizada. De igual manera, claro, o sea, habían muchos otros cooperantes, entre ellos el BID, la CAF, ¿no es cierto? O sea, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Entonces, entre varios de los cooperantes internacionales que siguen, ¿no? O sea, que siguen cooperando para este tipo de política pública, para que se siga implementando. Como tú ves, el hilo de la entrevista es un poco enfocarnos primero en quién eres tú como ser humano, como persona. Nos has comentado tu formación académica, donde estudiaste, tu paso por el servicio público, por la administración del Estado, y ahora pues entonces, antes de irnos ya al paso propiamente como candidato, que eso también nos vas a contar por qué te metes en el ruedo político, ¿no? Que es un gran desafío. ¿Qué experiencia negativa, qué sabor amargo te puede quedar de lo que hiciste ahí en la Secretaría Técnica? ¿Qué hubieras querido realizar más? ¿Qué sientes? Nos faltó tiempo. Si el presidente Lasso no hubiera declarado la muerte cruzada, teníamos un pocotón de cosas más que íbamos a hacer. Y Blum nos acorta el periodo. Pero no sé, ¿qué te quedó todavía inconcluso ahí? Creo que sí, se podrían haber hecho muchísimas cosas más, sin duda alguna. El presupuesto ha ido aumentando realmente para el presupuesto del Estado, para que se ejecute en lo que sigue haciendo la Secretaría. Creo que hubiéramos avanzado haciendo muchas cosas más. A mí, algo que me queda siempre del mal sabor de boca de lo que es el servicio público es de ver a muchos funcionarios públicos que entraron en los periodos pasados y que de alguna manera obtuvieron su nombramiento y se creen irrevocables o se creen inamovibles. Dueños de la institución. Y son dueños de la institución. Claro. Y por lo general son las personas que retrasan los procesos, que retrasan la contratación pública, que lo estábamos hablando igual tras cámaras antes de empezar con la entrevista. Hay un montón de trabas para hacer un montón de cosas, y creo que eso es algo en lo que yo siempre creo, y si en algún momento llego a ser presidente de la República, lo haría una reingeniería, una reestructuración total del servicio público, porque hay tantas figuras de contratación, hay tantas
formas de que sea se vuelva algo perverso el sector público y beneficie a ciertos sectores. Entonces creo que para mí sería eso, o sea, estos funcionarios que se han quedado en el poder durante mucho tiempo y que tal vez no han permitido que se logren ciertas cosas, y creo que eso también fue algo de lo que le impidió al expresidente Lasso en su momento la asamblea, la gobernabilidad. Y también dentro del servicio público, personas que no dejaron avanzar ciertas ya cosas. Vamos a eso, justamente. Ahora, Franklin, ¿por qué a la Asamblea? ¿Por qué a la Asamblea? Porque yo creo... Porque, te digo esto, si es tan desprestigiada la Asamblea, todo el mundo habla mal de la Asamblea. Y creo que no es nuevo, eso es cacho viejo ya desde que yo tengo uso de razón. No es que sea viejo tampoco, pero desde que tengo uso de la Asamblea siempre, o el Congreso Nacional, el Parlamento, la Cámara Nacional de Representantes, siempre ha tenido mala fama. Siempre, ¿no? Y sin embargo los políticos quieren ir allá, lo cual me parece loable. Es más, lo acabamos de decir, yo creo que deben empezar por ahí, empapándose, gestionando, legislando, trabajando en lo que es el manejo propiamente del Estado, desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué a la Asamblea? Porque a la Asamblea, más allá de decir yo el sueño de toda la vida de un niño que quiere dedicarse a la política y decir el mamá quiero ser presidente, más allá de eso es el poder tener un proceso, el poder llegar, el poder hacer una carrera política. Y yo siempre digo una cosa, y muchas veces puede sonar incluso anti políticamente correcto, pero la política es un campo en el que nos jugamos, es una cancha que las reglas del juego son sucias y muchas veces las reglas no favorecen a la democracia en muchos de los casos, pero si dejamos que los malos sigan entrando en ese terreno y los buenos vemos desde afuera y no nos metemos ahí a pelear y a tratar de que se haga una política honesta, vamos a seguir lamentándonos y vamos a seguir viendo desde afuera lo que se está haciendo mal. Entonces creo que la política necesita de más personas que nos hayamos profesionalizado en la política, que conozcamos de los temas, que vayamos preparados y que de alguna manera vayamos con propuestas, que vayamos con cosas reales que se pueden hacer. En el caso de la Asamblea, no proponer lo que no se puede hacer. Claro, desde lo que está dentro del ámbito legislativo también. Totalmente. Claro, porque yo a veces escucho candidatos a la Asamblea que hablan como candidatos a la presidencia. Exacto. ¿No? Y es parte también de la corrupción y de la demagogia, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la propuesta clara que ustedes hacen como bloque si es que llegan a la Asamblea? Como bloque, llegar a la Asamblea es primero dar paso a esos proyectos de ley que ya están en proceso, no quiero decir los archivados, porque en el anterior periodo se archivaron más de 600 procesos, pero siguen muchísimos más proyectos de ley. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Brevemente. Por ejemplo, el de la ley de la primera infancia, que es algo de lo que yo he estado bastante de cerca, siguiendo lo que también el expresidente Lasso hizo sus aportes, la propuso, y que es como tal institucionalizar la política de la prevención de la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, hay varias leyes como la extinción de dominio, hay muchas otras cosas de propuestas que se han hecho y que también de alguna manera la Asamblea actual ha tratado de dar paso, porque a la final seguir proponiendo leyes nuevas o proyectos de leyes, seguir poniéndoles a la fila, a la cola, muchos proyectos que no se están realmente... ¿Y por qué no te abanderas tú de lo que acabaste de decir hace menos de 2 minutos, de este tema de quitar esos bloques, esos parches que tiene, esos candados del tema de la contratación pública, por ejemplo? Claro que sí. Porque no es necesario llegar a ser presidente para... No, efectivamente lo que se puede realizar es una serie de reformas al CERCOP, a la ley de la contratación pública, para agilizar y transparentar. Y transparentar los procesos de contratación, porque hay que ser claros, en los procesos de contratación pública es en donde están las trabas para que no lleguen los servicios, para que no lleguen lo que tiene que llegar hacia la gente, hacia el común de la gente, y en donde realmente están los negociados, ¿no? Dentro del Estado. Claro, porque imagínate, son procesos con excepciones engorrosos, largos, burocráticos, y más bien en vez de facilitar las cosas se han vuelto, como tú bien lo dices, en focos claros de corrupción y de obstrucción para que un servicio público pueda llegar a los beneficiarios. Entonces, totalmente. A mí ahí puedo decir una parte en eso que a mí me parece muy importante. Me gusta en general todo lo que tiene que ver con la administración pública, y yo puedo decir desde mi claro ejemplo. Yo fui administrador de un contrato durante el periodo en el que estuve en la Secretaría. Además, participé como técnico en muchos de los procesos de las fases precontractuales, en donde se veía la necesidad de contratar o no tal
cosa. Perdón, y son que te procesos interrumpa, engorrosos, solo largos, ahí se te va meses. media vida ya. Totalmente. Claro, si te nombraron administrador de contrato, se te va media gestión, por no decir casi la totalidad. Exactamente. Porque además estás pendiente de qué va a decir la Contraloría, si viraste a la izquierda o viraste a la derecha, ¿no? Entonces, mira, con que tú te abanderes de eso, yo ya votaría por ti. O sea, si tú lo dices públicamente, nosotros como jóvenes vamos a tratar de que el Estado sea más eficiente a través de la administración pública y obviamente generando condiciones de gobernabilidad, ya es un gran punto, ¿no? Y como tú vienes de la administración pública y por la experiencia, obviamente conoces lo que estamos hablando. Entonces yo te digo, te invito muy cordialmente a que trabajen como bloque en ese tema. Otro asunto dentro de la Asamblea, y metiéndonos un poco ya en el tema político como tal, ¿por qué? Bueno, ustedes como jóvenes, porque dentro de tu lista hay mucha gente joven, ¿están dispuestos a ceder, a tener capacidad de negociación, de diálogo? Tú te habrás dado cuenta que en el Ecuador de los últimos años es muy difícil llegar a consensos. Desde hace 3 días no pueden elegir vicepresidente de la Asamblea. Es porque no se ponen de acuerdo. ¿Crees factible hacerlo como parte de la gobernabilidad? Yo creo que es posible, realmente. Si algo es en lo que yo he podido observar de la nueva generación política, se puede decir así, de nuevos políticos o de jóvenes políticos, porque he participado de varios procesos de formación política en donde me he encontrado con personas de otros partidos políticos. El bien del país está por encima de lo que podemos tener nosotros como diferencias ideológicas, que un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, más pro mercado, más pro Estado, eso es lo de menos. En realidad hay cosas sumamente importantes en las que podemos ponernos de acuerdo, como lo que acabamos de decir. Hay temas, la niñez creo que no es algo que se puede ser bandera solo de un lado o de otro lado, o algo que se ponga en discusión. La seguridad, el desempleo, hay cosas que son la crisis energética que estamos viviendo en estos momentos. Entonces hay cosas en las que sí podemos ponernos de acuerdo. Creería que sí resulta algo complejo con ciertas figuras políticas tradicionales o ciertas figuras que ya han estado mucho tiempo en la parte política, que ya han sido asambleístas o que tal vez no pueden ceder o no quieren ir al diálogo. Eso es un poco complejo. Ahí yo discrepo un poco contigo. Yo no veo en las nuevas generaciones, aquí no generalizo, pero yo ya no veo en las nuevas generaciones esa capacidad de diálogo, de consenso. Se habla mucho de la nueva política, se habla mucho del nuevo Ecuador, se habla mucho de la nueva generación. Y siguen manteniendo los mismos niveles de ingobernabilidad dentro de una asamblea. Si tú ves el promedio de edades, por ponerlo bajo ese rango de análisis, son gente joven, son gente como tú, 10, 5 años mayores. Entonces ya no hay de la vieja guardia, como tú dices, ¿no? De la vieja política. Yo no creo que va por ahí. Entonces, un poco el mea culpa y el llamado es a que qué está pasando para que no sea solamente el tema de la nueva política un cliché, sino de que en efecto los jóvenes, las nuevas generaciones, estamos haciendo una nueva política. Porque si repiten los mismos vicios, no sé si del pasado o de lo que sea, pero los mismos vicios de la politiquería y el populismo, pues no se avanza a mayor cosa, ¿no? Franklin, el tiempo es oro y ya el productor me ha dicho que ya tenemos que ir terminando. Una última cosita en 2 minutos finales. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que te está viendo, que te está escuchando y que quisieras que den el voto por ti? ¿Por qué votar por la lista 21 de Creo y para el distrito norte, ¿no? de la provincia de Pichincha por el movimiento Creo? ¿Por qué votar? Realmente votar por personas, por un partido que le ha apostado a gente joven, que le ha apostado a gente que viene de la base, a gente que viene militando por varios años, a personas que nos hemos ido profesionalizando, que hemos entendido la importancia de profesionalizarse en la política, de entender los procesos políticos, de saber a dónde se va a llegar y qué es lo que se va a hacer. A poder tener políticos que sí, que hay que hacer mea culpa de muchos de los errores que se pudo haber tomado, hay que rescatar los aciertos, pero sin duda hay más futuro que pasado realmente.
tenemos mucho más que ofrecer hacia hacia el país, hacia el pueblo que nos puede elegir, y más que nada es ese voto de confianza, sabiendo que somos personas que conocemos el territorio, que hemos vivido en esta ciudad, que no somos personas improvisadas, que ya hemos pasado por el sector público y que sabemos cuáles son las necesidades y que vamos a seguir. Y como lo estamos haciendo, seguir en el territorio, seguir escuchando a cada una de las personas y saber qué es lo que quiere realmente la gente. Y sobre todo, para terminar, creo yo, y te invito para una próxima oportunidad, que exhiban resultados, ¿verdad? Bueno, sí, Franklin, gracias por acompañarnos esta noche, amigos televidentes, gracias también por estar con nosotros en este espacio y estaremos compartiendo en una nueva oportunidad. Muy amables, una buena noche, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina